Bienvenidos. El título de esta charla es Donde arte y ciencia se encuentran. Vamos a ver algunos aspectos que son puramente o parecen muy científicos, como es el tema de las derivadas, simetrías, infinito, espacio-tiempo, pero desde un punto de vista o empezando por, en este caso, el arte. Mirad este cuadro, ¿vale? Un Mondrian. ¿Qué diríamos de él? Pues seguramente una persona que se dedicase a aspectos un poco más físicos, matemáticos, a lo mejor podría ser que no le llamase la atención. La idea es establecer metáforas. Por ejemplo, desde intentar ver el principio áureo, ¿vale?, hasta no sé si lo conocéis, lo que se llama la paradoja de Zenón. Es decir, cuando hay una carrera, esto es para lo que os guste la historia, si lo buscáis, veréis que Aquiles y la tortuga empiezan a correr. Y entonces empieza a haber una carrera en la cual, cuando empiezan a correr, siempre la tortuga va como a la mitad de distancia. Entonces la pregunta es, en un recursivo hacia el infinito, nos preguntamos si cada vez que recorre la mitad de la distancia, la tortuga llegará a alcanzar alguna vez a Aquiles. Entonces, era una de las cosas más complicadas de entender, es decir, sucesiones hacia el infinito. Bueno, pues si esas sucesiones las representamos por rectángulos que están dentro de rectángulos, veremos que al tener una superficie finita, lo que estamos representando es un cuadro como este. Este ejemplo estaría un poquito más centrado en lo que los informáticos utilizamos, ¿vale? Es decir, muchas veces nos ponemos a programar e intentamos hacer cosas muy complicadas como reconocer objetos. Pero hacer un algoritmo que reconozca objetos no es tan fácil. Este cuadro nos muestra precisamente esto. Es decir, fijaros lo difícil, ¿vale?, que sería encontrar realmente qué es un edificio. ¿Cómo definiríamos qué es un edificio? ¿Esas superficies blancas son edificios? ¿No lo son? ¿En qué se diferencian del resto? Es decir, hacer un algoritmo informático que reconozca eso no es tan fácil. En cambio, Magritte lo representó perfectamente en este cuadro. Aquí tenéis un dibujo, y vais a ver más, para mí de los mejores ilustradores que existe, que fue Escher. Fijaros que tanto el principio como el final es el mismo. Pero, ¿qué hay por en medio? Tenemos situaciones que no tienen nada que ver. En física, cuando explicamos lo que es lo irreversible de lo irreversible, si mirásemos el principio del final diríamos, no ha pasado nada, ¿no? Empezamos en el mismo punto y acabamos en el mismo punto. Pero fijaros por en medio la de situaciones en las cuales podríamos decir que son irreversibles, ¿no?, porque no tienen nada que ver una con la otra. El concepto de infinito, el concepto que en física se conoce con el llamado bootstrap, es decir, estirarse de los cordones, estirarse hacia arriba, el crear nuevas cosas. ¿Qué tenemos aquí? De nuevo un dibujo de Escher, algo que se crea a sí mismo. Estas manos, ¿quién las ha creado? ¿No? Hasta cierto punto, y aquí hay muchísimas variantes que podéis, y os animo a buscar en internet, incluso de una mano que construye un robot y el robot que construye al humano, ¿vale?, para que os penséis el tema del infinito. Dalí volvió a investigar ese tema, además de la vertiente quizá emocional más dura, que era el expresar el dolor de la guerra civil. ¿Cómo expresaríais la recursividad? Uno de los problemas más complicados en informática, el hacer una cosa que se llame a sí misma. Pues fijaros que ese fue el leitmotiv justamente de Dalí. El dolor para él era una cosa recursiva, algo que se llama a sí mismo y te lleva a un pozo casi diríamos sin fondo, ¿no? Mirad qué bien lo expresó en esas calaveras que no dejan de ser calaveras una y otra vez. Es una magnífica pintura para explicar qué es la recursividad. Y ya os digo que a veces es uno de los temas más complicados que hay en informática. El tema que también llamó la atención de los artistas, de nuevo tenemos a Dalí, de lo que era el átomo, ¿no? Es decir, cuando pensamos en cómo cosas tan pequeñitas nos forman a todos de diferentes formas, él intentó expresar eso con esta pintura acerca de Gala. Es decir, cómo algo que era lo que él más quería en ese momento, que era su compañera, podía representarla con esos elementos tan pequeños en la edad del momento, que hay bombas atómicas, que el átomo tiene esa preponderancia, utiliza ese cuadro para eso, para expresarlo. Este tema es uno de los más complicados también, que es cómo
explicamos las 4 dimensiones. Picasso y todos los artistas cubistas, una de las cosas que buscan, aquí os he puesto varias versiones que hizo de un mismo cuadro, arriba a la izquierda tenéis el original, que son las mujeres de Argés, y cómo él, Delacroix, pues quiero decir, el pintor era Delacroix, cómo Picasso hace numerosas versiones de ese cuadro, intentando preguntarse qué pasa, cómo evolucionarían en el tiempo esas mujeres. Es decir, ya no busca algo estático, sino quiere pintar el movimiento, quiere pintar en un mismo cuadro que de golpe seamos capaces de ver un tiempo muy largo. Escher, de nuevo, ya os digo que fue un gran dibujante, además que intentó poner paradojas. Os he puesto estos dos cuadros porque en el fondo representan la misma cosa. Son leyes que están violando, son leyes violadas de la física. Es decir, el tema del movimiento continuo, que sería el de la izquierda. Preguntaros el recorrido del agua. Es decir, ¿podemos representar algo que esté funcionando siempre sin necesidad de energía? Ese fue el reto en el dibujo de la izquierda. Mientras que en el dibujo de la derecha sería ¿podemos estar subiendo o bajando siempre? Sería en círculos. Pues fijaros que esas 2 paradojas que son imposibles en ciencia, en física, él supo resolverlas en dibujo y nos dan que pensar en cómo la perspectiva nos engañaba ante leyes físicas tan rotundas. El tema en informática de los bits. Es decir, cuando hay veces que empezamos a pensar en imágenes vectoriales, en imágenes en píxeles, pensar en los puntillistas, en este caso en Seurat, es muy interesante. Y yo os recomiendo que, aparte de los clásicos impresionistas, miréis a Seurat, sobre todo para explicar a gente más pequeña qué significa un bit. El tema de la cuántica es una de las cosas que a mí más me apasiona, la física cuántica, y yo os recomendaría explorar arte contemporáneo. Por ejemplo, estas obras, que son de una artista japonesa, indaga en la idea de cómo se construyen las formas. Es decir, la cuántica nos dice que hasta que no miramos, realmente los objetos no existen. Es decir, que al medir es cuando realmente podemos asegurar que existen. Ella ha trabajado de una manera no pensando en la física cuántica, pero fijaros que realmente está pasando eso en estas obras. Hasta que no iluminamos, no tenemos la obra. Hasta que no medimos, no tenemos la obra. De nuevo el concepto de infinito. Y fijaros que aquí el truco de los espejos está muy utilizado. ¿Cuál es la gracia de esta obra que podéis encontrar en el Museo de Boston? Pues justamente que hasta los mismos objetos son espejos. Es decir, no son objetos metidos en espejos, sino que todo realmente es la nada. Es decir, todo se refleja. ¿Dónde está el objeto? ¿Quién es el objeto? ¿Hasta dónde llega? Aquí tenéis una exposición que os recomendaría, si podéis, que está en Barcelona, arriba, en todo lo que sería la parte de ese maravilloso edificio de la Pedrera, que está en Gracia, y que explica cómo Gaudí era capaz de hacer cálculos matemáticos muy complicados. Por ejemplo, el construir sus obras. Tenéis parábolas, cómo construir las parábolas que pudiesen aguantar diferentes pesos, pues fijaros que jugaba con los espejos. Si colocabais un espejo debajo de toda esa estructura, veía realmente cómo quedaría la catedral sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Aquí tenéis de nuevo esculturas, bueno, en este caso son obras de arte contemporáneo que nos pueden ayudar un tema que es muy complicado en la física, que es el tema del sistema de referencia. Es decir, estas obras tienen lecturas muy diferentes, depende de cómo las miremos. Félix Givarini, uno de los artistas más consagrados en este tipo de arte, lo que hace es coloca o pinta, ¿vale?, de manera que nos hace pensar en cuál es la forma adecuada de ponernos, cuál es el sistema de referencia que tenemos que utilizar. Aquí tenéis también otros artistas contemporáneos más curiosos, que a lo mejor a veces es más incomprendida su obra, que es Pollock.
lo que veis ahí, una gráfica que parece como muy matemático, ¿vale? Es una ley de fractalidad, es decir, de índices de fractales. Pollock decía que seguía un instinto interno para hacer sus pinturas, el colocar el color. Sin embargo, cuando empezamos a analizar matemáticamente sus obras, nos damos cuenta que cuando él se sintió más próximo a realmente a encontrar ese instinto del cual hablaba, es cuando más se acercó a un determinado exponente, un exponente fractal. ¿Qué significa eso? Que su obra es, independientemente, esa pintura es igual, su distribución de cómo pintaba, del zoom que hagamos. A eso se refiere, es decir, es invariante bajo el zoom que lo hagas. Entonces, para explicar qué es una estructura fractal, que a veces pensamos en hojas, pensamos en la medición de una costa, desde el punto de vista artístico, Pollock es un gran exponente y nos puede ayudar a entenderlo y a una forma de sentir. Este es otro caso de otro artista que también es una corriente que justamente busca lo mismo, es decir, medir. Pero cuando decimos medir, ¿a qué se refiere? A la dificultad de medir. Os comentaba antes el tema de la fractalidad. Aquí podemos utilizar, de nuevo, esta obra para preguntarnos cómo medimos. Es decir, fijaros en ese objeto. Si yo tuviese que calcular qué superficie tiene ese objeto, ¿cómo lo haría? Es complicado. Es decir, ¿cómo podría medir realmente qué superficie tiene? ¿Por qué? Porque está muy rodeado, es decir, parece que vemos un objeto, pero está, como veis, lleno de clavos, lleno de elementos que nos dificultan poder calcular su superficie. Es decir, que de alguna manera, como en el ejemplo anterior, vamos a tener un fractal, es decir, que de alguna manera nos va a costar saber qué dimensión tiene, porque ya lo veis que 2D no lo es, porque no está recubriendo toda la superficie, ni tampoco es una línea, ni tampoco es un cubo, ¿lo veis? Es decir, quedan muchos huecos. De nuevo, medir ese fractal iba a ser una tarea titánica. Podemos hacerlo poco a poco, nos lo podemos imaginar. En un caso biológico, ¿cuál sería? Pensar, por ejemplo, en los intestinos. Todos los intestinos que tienen repliegues y repliegues para poder intentar coger o absorber todo el alimento que entra. ¿Vale? Bueno, pues sería lo mismo. Es decir, lo que es un fractal, cómo se mide un fractal, podemos mirarlo desde muchísimos puntos de vista. Podemos dar ejemplos biológicos, podemos dar ejemplos, como en este caso, de obras de arte, o en este caso podemos también incluso acudir a, como si veis en la anterior diapositiva, a lo que era la curva, es decir, mirar qué exponente tenía. Una discusión que he tenido siempre, y es una de las cosas que querría acabar esta píldora, es que podéis pensar, bueno, es que viendo una ecuación matemática, que es lo que me he encontrado muchas veces, ya está, ya lo sé todo. Claro, una ecuación matemática, lo que os quería decir, es que es la síntesis en un lenguaje determinado, que nos sirve para predecir. Pero la experiencia que podemos adquirir con una obra de arte para poder entender lo mismo nos enriquece y pues nos puede ayudar a establecer otras metáforas, es decir, a entender mucho mejor y ver otras conexiones con otros fenómenos. Entonces os animaría, a partir de lo que os he estado mostrando, que justamente hicierais o intentarais hacer eso, encontrar ejemplos de las cosas que hacéis o de instintos, como en este caso a Pollock le pasaba, ¿no? De quiero seguir mi instinto, de hay algo que me empuja, porque en el fondo los artistas y los científicos se mueven por preguntas, que son entender el mundo, entender o poder explicar. Entonces, no están buscando cosas tan diferentes, no son dos mundos irreconciliables. Creo que empecéis a tender puentes, que empecéis a mirar desde una perspectiva que a lo mejor no tiene por qué ser dominando la otra, ni mucho menos, se pueden entender puentes y hacer cosas en conjunto. Muchísimas gracias.